especialmente al disertante Gabriel Brenner, soy la directora del instituto. Gracias a todos los alumnos de formación docente que nos están acompañando, los docentes, y bueno, sobre todo agradecer a los organizadores del evento, los alumnos de segundo y tercer año de educación tecnológica y en especial a las docentes coordinadoras del proyecto que da marco a esta invitación, la profesora Fernanda Vila y a la profesora Mariana Ferreira, a quienes agradecemos infinitamente. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Le damos las gracias por estar presente y por su participación a esta convocatoria. Agradecemos la presencia del licenciado y especialista Gabriel Brenner, a las autoridades presentes, a los estudiantes de formación docente y a los docentes, a los directivos y al público en general. Agradecemos también la colaboración de ANSAFE Provincial y Delegación San Justo, que hicieron posible el traslado de Gabriel, como así también agradecemos a Juan Pablo Gaido y Aldo Ruiz, que acompañaron a Gabriel hasta la institución. Muy especialmente al Instituto Superior número 20 y al equipo de gestión, que desde el comienzo contamos con su apoyo y predisposición, cediendo el espacio físico para realizar las actividades de este proyecto. También agradecemos el apoyo de la profesora Janina Sara, que colaboró con el sonido y aspectos técnicos. Agradecemos también la salutación de la subsecretaria de Educación Superior, Patricia Moscato. Les contamos que somos un grupo de segundo y tercer año del Profesorado de Educación Tecnológica, quienes somos parte de esta organización junto a las profesoras que nos acompañan, María Fernanda Villa y Mariana Ferreira. Esta propuesta está enmarcada en un proyecto de políticas estudiantiles de Infod, en el que fuimos seleccionados para llevar adelante durante este año. El proyecto se llama Cine Estudiantil, una invitación para pensar a construcción de autoridades docentes en escenarios educativos democráticos en clave de derecho, ya que estamos conmemorando los 40 años de la democracia. Estamos contentos de poder participar en este proyecto porque contamos con un lugar donde podemos compartir momentos, ideas, experiencias y sobre todo un espacio de construcción y de reflexión para mejorar la educación. Desde las cátedras de didáctica y currículum e instituciones educativas fuimos trabajando con distintos videos, fragmentos de películas. A partir de esto fuimos desarrollando el concepto de la autoridad desde distintas perspectivas para poder formular nuestro propio concepto sobre la autoridad. ¿Qué características tiene un docente con autoridad? Si realmente es autoridad o autoritarismo y cómo debemos mantenerla en el aula. Por ejemplo, antes la autoridad en el aula se basaba en gran medida por el respeto y el temor hacia el docente. El docente era la figura de autoridad en el aula y se lo esperaba que los estudiantes no obedecieran sus órdenes sin cuestionarlas. En algunos casos, los docentes podían recurrir a los castigos físicos para hacer cumplir las normas y las expectativas en el aula. Hoy en día, la autoridad en el aula se basa más en la relación entre el docente y los estudiantes. Se espera que los docentes establezcan relaciones con los alumnos y que trabajen con ellos para establecer normas y expectativas. Es por eso que este proyecto nos da el privilegio de poder ir preparándonos para afrontar las distintas situaciones que se nos presentan en el aula el día de mañana. Como así también nos motiva para generar un ambiente de enseñanza-aprendizaje seguro y productivo para todos. También hemos realizado actividades desde las cátedras, sujetos de la educación e historia de la educación, como por ejemplo, fragmentos de películas, Luna de Avellaneda, La mirada invisible, Machuca, El último vagón, encuentros y desencuentros entre jóvenes y adultos, Caminos de Tiza, de Gabriel Brenner, fragmentos de textos de diferentes autores como Paulo Freire y debates acerca del tema referido a la autoridad docente. Hoy tenemos el honor de recibir la visita desde Buenos Aires al licenciado y especialista Gabriel Brenner. Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires,
especialista en gestión y conducción del sistema educativo por la Flaxo y profesor de enseñanza primaria por la Escuela Normal número 4. Profesor adjunto concursado de Universidad Nacional de Hurlingham, profesor de didáctica general, de profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor del Diploma Superior en Conducción Educativa del Instituto Superior de Profesorado Joaquín González. Asesor pedagógico en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Columnista de educación en El Desconcierto, programa de radio semanal que conduce Quique Pessoa. Docente, directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también consultor en el Ministerio de Educación Nacional y Ministerios Provinciales de Educación y otras asociaciones de la sociedad civil. Secretario académico del Diploma Superior en Gestión y Conducción de las Instituciones Educativas Flaxo 2006-2007. Coordinador de la capacitación de directivos de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del asesoramiento en gestión o acompañamiento a directivos 2005-2008. Coordinador de la Comisión de Elaboración del Diseño Curricular del Nivel Secundario del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut en 2012. Subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación 2013-2015. Integró el Comité Ejecutivo del Programa Nacional Conectar Igualdad en representación del Ministerio de Educación de la Nación 2014-2015. Director del proyecto de investigación PIUNAUR, la construcción de la comunidad en la escuela, la judicialización de las relaciones escolares en el nivel secundario PIUNAUR, 2017-2019, en la Universidad Nacional de Hurlingham. Coautor de Violencias en Plural, Sociología de las Violencias en la Escuela, compiladora Karina Kaplan, edición Miño y Dávila, Buenos Aires 2006, y Violencia Escolar bajo sospecha, compiladora Karina Kaplan, edición Miño y Dávila, Buenos Aires. Coautor de La Escuela Inquieta, explorando nuevas versiones de la enseñanza y del aprendizaje, compiladora Karina Ratero, Noveduc 2013, Buenos Aires. Coautor del Desafío de crear contextos para hacer y estar bien, junto a Bernardo Blechman, Laura Pitluck y otros. Editorial Homo Sapiens, Rosario 2016. Autor de Periodismo Pedagógico, de Escuelas, Violencias, Medios y Vínculos entre Generaciones. Editorial Mandioca, Buenos Aires 2014. Compilador y autor junto a Gustavo Gali de Inclusión y Calidad como Políticas Educativas de Estado o El Mérito como Opción Única de Mercado. Editorial La Trujía, Stella y la Fundación de Sala Argentina, 2016. Compilador y coautor con Marcela Martínez y Gustavo Gali de Judicialización de las Escuelas Escolares. Conversaciones con Philip Miró, Editorial Noveduc 2000, Buenos Aires 2019. Autor de Recalculando los Puentes, Otros Modos de Pensar, el libro Huellas de la Educación Popular en la Escuela Pública. Gustavo Gali, Silvia Mazán y Natalia Stopani, compiladores, Editorial Noveduc, Buenos Aires 2020. Coautor de Dar la Palabra, Tomar la Palabra, La Formación de una Ciudadanía Crítica, Editorial Nasira 2021. Coautor de La Irrupción de la Pandemia en el Sistema Educativo, Editorial Nasira 2021. Autor del capítulo La ESI como Pedagogía del Cuidado, en el libro La ESI, Pensarios, Recorridos y Desafíos, a 15 años de las leyes de educación sexual integral. Autor del capítulo Corsa, Pedagogo de la Humanidad, su presencia en el magisterio argentino. Del tomo 4 de la colección Maestras Argentinas y Maestros y Maestres. Luego de la siguiente presentación, le damos una cálida bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que agradezco mucho el recibimiento, la presentación. Yo te iba a parar cuando estaba leyendo, pero digo, no, ya está, o sea, no presenta el currículum como corresponde, pero perdón que lo diga de esta manera, me parece que mejor aprovechar el tiempo que tengamos, no leer mi currículum, sino poder compartir lo que traje para compartir y poder intercambiar. A mí me pone muy feliz, muy contento de estar aquí. No conocí esta ciudad, así que qué hermosa institución que tienen, recién la recorrí. Me encanta cuando conozco una ciudad y mucho más cuando un instituto tiene este olor a nuevo, digamos, ¿no? Así que también aquí a Aldo, a Juan Pablo, agradecerle que me fui metiendo en la historia con la cordial y cálida compañía de ellos. Bueno, somos colegas, así que veníamos hablando de las cosas que venimos trabajando, así que Fernanda, Mariana, felicitar especialmente a ustedes por esta iniciativa y al grupo de estudiantes, a las autoridades de la institución. Y la verdad es que, bueno, mirando desde acá, si pudieran hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora, veo muchos y muchas estudiantes muy jóvenes que están empezando, seguramente promediando, algunos seguramente terminando sus carreras de formación como docentes. Qué bueno, celebro estos espacios de encuentro para pensar juntos, para dialogar. Saben que
Vivimos un montón de situaciones sociales en las que nos juntamos con mucha gente, pero juntarse con mucha gente no significa pensar con otros. Juntarse a muchos no significa poner escrutinio a algunas cuestiones o hacerle preguntas a lo que a veces solamente miramos y nada más que miramos. Juntarnos en un espacio como este es poder hacernos algunas preguntas. Así que yo, si me permiten, me siento, bueno, vamos viendo, y yo traje preparado para compartir con cada una y con todos ustedes algunas ideas que tienen que ver con esto que aquí escribieron el grupo de estudiantes: Escuela post-pandemia y autoridad docente en clave de derecho. Recién escuchaba atentamente, acérquense porque acá adelante hay lugar, así que para que puedan estar cómodos. No me pateen la mesa. Sí, así. Buenísimo. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Así que, ¿escuchan bien por atrás? ¿Se escuchan bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Buenísimo. Ahora vamos a probar cómo está el video, pero sí lo probamos y se escuchaba fenómeno, así que una preparación impecable acá también. Así que agradezco también eso. Qué bueno. Bueno, escuchaba atentamente lo que acá el grupo representante de estudiantes de estos dos cursos que estuvieron trabajando en torno a lo que recién leían y compartieron. La idea hoy es poder tener un espacio en el que yo les pueda contar algunas cosas que vengo investigando, trabajando. Permítanme que diga lo siguiente: que yo tenga delante mío un micrófono y que hable en nombre propio no significa que las cosas que digo son propias. Digo, esto está bueno poder decirlo entre colegas. Uno no habla de forma individual, uno es consecuencia del estar junto a otros. Entonces, yo tengo esta oportunidad con un micrófono de contar algunas ideas, no son mías, son las que yo vengo a representar y son ideas que uno porta con otros colectivos. Yo soy docente, como muchos de los colegas y las docentes que están aquí, y uno va recogiendo aportes que vamos hablando entre colegas. Digo, no hay que comerse en estos tiempos de tanto narcisismo, no hay que comerse la mague con un micrófono, de que uno tiene ideas que son de uno solo. En un tiempo en el que nos hacen creer que la única forma de ser es en forma individual. Y yo quiero decir de entrada que no hay mejor manera de disfrutar la educación, la vida, la naturaleza, que con otros y con otras. O sea, aquello que se hace con otros tiene otro sabor. Es más, me animo a decirles algo, viendo gente tan joven, uno ve siempre en los medios y aparecen las escuelas que están muy bien posicionadas por los exámenes estandarizados internacionales. La mejor escuela, estimadas futuros colegas, no es la que mide mejor en PISA, o en los exámenes estandarizados que sacan los puntajes de cuán bien o cuán genial leen o cuán mal leen los estudiantes. Las mejores escuelas no son las mejor punteadas en PISA. Las mejores escuelas, los mejores institutos, son los que logran construir un trabajo colectivo. Así nomás. Y esto cotiza medio bajo en el mercado de estas épocas. Cotiza mucho más aquello que es individual, aquello en lo que te destacás vos. Cotiza mucho más todo lo que tiene que ver con el armar una selfie lo antes posible, incluso armar la selfie antes de poder apreciar la foto que voy a sacar. Entonces yo quería simplemente traer algunas reflexiones que tienen que ver con cosas que vengo juntando, conversando, debatiendo, estudiando, escribiendo con distintos colegas en algunos lugares que, agradezco recién la presentación, en algunos lugares que recién formaban parte de esto que uno llama currículum y que uno se presenta de algún modo, pero uno después ya no es ese currículum, uno es lo que trae para compartir, como por ejemplo ahora nosotros. Entonces yo traje para compartir y les quería contar el siguiente esquema. Un rato voy a presentar algunas ideas, pongamos que sean unos 40 minutos, ¿sí? Y entremezclando mis ideas traje un par de audiovisuales para que también de alguna manera podamos, al mismo tiempo que esté mi palabra, ver algunas cuestiones que traje para poder conversar sobre eso. Y al final me gustaría mucho que abramos un espacio para conversar, en donde ustedes puedan decir lo que piensan, puedan hacer alguna pregunta respecto de algo que dije y no quedó claro, puedan plantear su disconformidad
respecto de algo que dije y plantear en todo caso otra explicación. Yo no vengo a traer cosas en cuanto a ideas que les guste a todo el mundo, porque uno cuando trae algunas reflexiones no viene a traer ideas que les gusten a todos. Sí traigo ideas para pensar, eso sí. Podemos no estar de acuerdo, podemos que algo que diga te haga ruido, eso sí, pero traigo algunas ideas para pensar, para poner a discutir. ¿Por qué? Porque este es uno de los lugares más importantes que tiene la sociedad, no en esta ciudad. En general, un instituto de formación docente. Allí donde están quienes tienen la enorme responsabilidad de ser pasadores de la cultura, pasar la posta. En una institución, como me contaron, como esta, que tiene un montón de carreras, no solamente de formación docente, sino también tecnicaturas, en donde la idea es que se formen docentes para la escuela obligatoria, para el nivel inicial, el nivel primario, docentes que trabajan en torno a la educación tecnológica, docentes que trabajan en torno a la gestión de las organizaciones en clave administrativa o económica, docentes o quienes trabajan en torno a la prevención o a la salud comunitaria, y luego también técnicos que asuman responsabilidades en sus comunidades. Por lo tanto, me parece que es muy importante este espacio de poder juntarnos y pensar en torno nada más ni nada menos que a la autoridad docente. Así que yo quería empezar un poco aclarando cómo pensé este espacio y cómo son los tiempos. Pero para también ser cuidadoso, lo que voy a hacer, lo que corresponde, es prender acá el cronómetro, porque a veces tengo dificultades con el tema de la síntesis yo, como verán, así que me voy guiando acá por el cronómetro para ir manejando los tiempos. Bien. Hace muy poco tiempo nos pasó por encima la pandemia. Me parece importante empezar hablando de eso. Yo sé que aquí hay estudiantes que la primera parte de su profesorado lo hicieron en pandemia. ¿Es así? Levanten la mano quienes hicieron la primera parte de su profesorado en pandemia. O sea, un montón. En ese tiempo, ustedes dependieron de alguna manera, la conectividad y las posibilidades de cada quien, de la institución, de poder mantener aquello de la continuidad pedagógica. Y la verdad es que me parece importante nombrarlo porque a veces, de tan velozmente que vivimos, nos olvidamos de lo que nos viene pasando. Y la pandemia nos marcó a fuego en el mundo entero, pero nosotros salimos de nuestra sociedad. La pandemia puso al descubierto muchas cosas que ya pasaban, que ya existían, como por ejemplo la desigualdad. No es lo mismo haberse quedado patas para arriba en la pandemia disponiendo de herramientas tecnológicas y manejo de la virtualidad que sin disponer de ellas. No es lo mismo el haber estado en pandemia con capacidad para conectarse que sin ello. Y eso habla de las personas y de las familias y también habla de las instituciones. No es una institución que logra construir como parte de su modalidad lo virtual que una institución que recién empieza a manejarse con los mails. Entonces, fue muy difícil sostener esa continuidad. Y digo esto porque a veces los medios de comunicación son particularmente salvajes. Yo recuerdo, no sé ustedes, no sé cómo fue aquí, pero lo puedo decir porque yo, al venir de afuera, lo cuento como lo viví yo. Pero yo recuerdo a los comunicadores sociales y muchos periodistas que decían sueltamente, bueno, menos mal después de la pandemia, que empezaron de vuelta las clases. Empezaron de vuelta las clases y se comían, o mejor dicho, omitían que durante la pandemia los docentes y las docentes hicieron enormes esfuerzos trabajando el doble de tiempo y muchas veces con lo que les costaba pagar su propia cuota de internet, era no solamente para sus hijos, sino también para el grupo de estudiantes con quienes mantenían un vínculo o tratando de mantener un vínculo en lo terrible que fue la pandemia, que nos tuvo acuartelados, encerrados por tanto tiempo y con una enorme incertidumbre. Y me parece que ahí hay una deuda en cuanto a la población docente. También en buena parte de la sociedad, a veces las cosas se olvidan rápido, hubo una deuda respecto a los profesionales de la salud, que nos han cerrado y han trabajado de manera descomunal, dejando sus propias vidas para cuidarnos a nosotros. Nos olvidamos. ¿Saben algo? Estimadas y estimados, todos los que están aquí,
Los docentes tenemos la responsabilidad de recordar lo que la sociedad tiende fácilmente a olvidar. Y eso es clave. Por eso me parece importante empezar por eso. Si los docentes no tenemos la capacidad de recordar lo que la sociedad se olvida rápidamente, estamos listos. Por eso me parece importante empezar hablando de lo que fue la pandemia. Y también decir con mucha fuerza y claridad que durante la pandemia los docentes y las docentes son quienes hicieron un enorme esfuerzo para mantener la continuidad pedagógica. Pero especialmente, y eso tenemos que decir también con mucha claridad, las docentes. El 80% de quienes sostuvieron la continuidad pedagógica durante la pandemia son mujeres. Mujeres docentes. Un dato. Y uno podrá decir, ¿quién te le dio ese dato, Gabriel? El Ministerio de Educación de la Nación. Ah, bueno, eso es cegado, ¿ok? Es de un lado. No. Y Argentinos por la Educación, que es una fundación que anda por allí, que está constituida por educadores y educadoras que, uno diría en todo caso, que no tienen nada que ver con el Ministerio de Educación, o están en la vereda de enfrente. Coinciden ambos en ese número. El 80% de la docencia que sostuvo la continuidad pedagógica son mujeres. Un dato, ¿no? Para tener en cuenta. Pero también decirles que, por ejemplo, uno de mis trabajos, y una de las cosas en las que me apasiono trabajando, tiene que ver con la formación docente, pero fundamentalmente con la formación de directivos. Yo trabajé como director de lo que era el Polimodal de la provincia de Buenos Aires, y luego, y hace muchos años, trabajo en formación y acompañando equipos de conducción. Me apasiona esa tarea, por eso será que estoy siempre pensando en el tema de la autoridad, digamos, ¿no? Bueno, yo tuve el placer de compartir con todos los directores de las secundarias estatales de Hurlingham. Digo, para darles una idea, Hurlingham es una localidad en el conurbano bonaerense, en el oeste del conurbano. Entonces, yo, como trabajo en la Universidad Nacional de Hurlingham, uno de los trabajos que hice, y que somos una de las primeras universidades que hizo esto, fue crear un seminario de formación para los directores de las escuelas secundarias. Entonces, mi tarea fue coordinarlo desde el 2016 hasta el momento, y para mí fue un aprendizaje increíble acompañar durante la pandemia, hacíamos Zoom y seguíamos trabajando con los directivos, y recuerdo no solamente el enorme esfuerzo que hacían los directivos con sus propios autos, colgando y llevando los bolsones de alimentos a las escuelas y los cuadernillos escritos para aquellos que no disponían de ningún tipo de acceso a lo virtual, sino también que además de que después de hacer todo eso nos juntábamos a trabajar con los directivos como un espacio de reflexión y de capacitación, y eso nos permitió ir acompañando las dificultades que hubo en torno a cómo sostener un vínculo en esos tiempos en los que estábamos todos encerrados y con estos niveles de desigualdad a los que yo les aludía recién. Lo curioso fue que al retorno de la pandemia, por eso hoy empezamos con la escuela post-pandemia, una de las cuestiones que apareció muy fuerte, cualquier coincidencia viene bien que lo vayan pensando, es que cuando conversamos de cómo volvimos de la pandemia a las instituciones, ¿saben que aparecía como un rasgo muy predominante? El silencio. Y eso, cuando voy a otros lugares y lo cuento, algunos asienten como diciendo, ¿saben que de verdad? Lo que primero apareció en la post-pandemia en las instituciones, especialmente en las escuelas secundarias, que es con las que yo estaba trabajando en este espacio con directivos, era que había un llamativo e inquietante silencio. Como que después de ese episodio social que nos afectó a todos, a todas, a la sociedad, estábamos más en silencio. Eso es algo que quiero compartirles como reflexión. Es para pensar, ¿no? Que después de una tragedia donde nos enfermamos tantos, donde se nos murieron seres queridos, casi no hay quien no conozca a alguien que en silencio. Y curiosamente quiero advertir otro episodio de continuidad. Luego del silencio, sin mediar otra cuestión, empezaron a aparecer de manera abrupta episodios en ascenso de mucha violencia. Les cuento mi experiencia. En Hurlingham, con urbano bonaerense, repito, primero un silencio y luego comenzaron a aparecer situaciones de desborde y de mucha violencia. Para mí son cuestiones interesantes para poder compartir y que estamos analizándolas. Y cuando cuento esto, como primer escena, lo que quiero decir es que creo que
sabemos a quiénes perdimos, a quiénes no tenemos. Recién veníamos en el camino hablando de que así como perdimos seres queridos, también se han perdido dirigentes y personas muy queridas en la sociedad. Recién veníamos hablando de eso por la pandemia, pero creo que todavía no terminamos de elaborar y de entender y de comprender qué hizo la pandemia con todos nosotros. Creo que a veces atascados o atravesados por la desigualdad, por los sinsabores de una sociedad que está pasando un momento muy difícil, porque cuesta llegar a fin de mes, porque estamos todos atravesados por problemas de carácter tan urgentes, a veces nos olvidamos de pensar qué hizo la pandemia con la sociedad. Y me pregunto en voz alta, ¿nos hizo más solidarios? Es mi gran deseo, tengo muchas dudas. ¿Nos hizo más lapidarios? Es mi fantasma, tengo algunas certezas. Entonces está bueno poder preguntarnos en un espacio en donde trabajamos con la docencia, que es formar a los pibes y las pibas más pequeños, o no tan pequeños, cómo vamos construyendo esta sociedad. Entonces, lo primero que quiero es compartir con ustedes una escena que cuando la vi dije, la quiero llevar al instituto porque para mí fue premonitorio. Esta escena que vamos a ver, yo la tengo hace más de 10 años. Sin embargo, me pareció premonitoria. Y cuando la volví a buscar para compartirla ahora con ustedes, digo, a ver qué les genera a ustedes esta escena, que está filmada hace 10 años, pero que capaz, poniéndola en el contexto de lo que acabo de mencionar, planteando lo que fue la pandemia, no tengo que explicar nada de la pandemia, porque todos la vivimos del mismo modo, pero me gustaría compartir esta escena y después decir algunas cosas, a ver qué impresión tienen ustedes. Presten atención porque es muy cortita.